y me cantó el Señor en la regadera. Y me dio una melodía hermosa que dice así: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. Cordial a la distancia a la iglesia Buenas Nuevas de Escobar. Ha sido un grato placer escuchar al pastor Adán para poder realizar este video. Sinceramente estamos extrañando el poder estar con cada uno de ustedes, y quiero en esta oportunidad hablarles de un pueblo que se puede ver en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Un pueblo que se destaca y es el pueblo de Israel. Como sabrán, hace algunos días, sí, el 14 de mayo, se recuerda algo muy importante: la creación del Estado como tal de Israel. Esto hace ya algunos años, 72 años para ser exacto, ¿no? En 1948 fue creado el Estado de Israel, después de haber pasado muchas penurias, muchas dificultades como el Holocausto, ¿sí? Y demás cosas. Israel surgió de las cenizas, diríamos, y pudo levantarse, pudo crecer en estos 72 años increíblemente. Solamente Dios ha sido que ha hecho ese milagro, ¿no? Como sabemos, Israel es un pueblo que ha
sabido mantenerse vivo, porque apenas fue creado como Estado Israel, después de 24 horas ya le atacaron 5 naciones que estaban alrededor. A pesar de eso, en Israel hoy en día se puede sentir la paz. Es un pueblo de Israel. Y por todas estas situaciones vemos que muchos de los grandes científicos también reconocidos son procedentes de esta nación. Así que para entender un poquito lo que Dios hace, lo que Dios obra, ahora, ahí me surge la pregunta: ¿es el pueblo de Dios Israel? ¿No? Como que hay una preferencia de parte de Dios, pero para responder eso quiero darles lectura acá en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 6 hasta el 9, y dice de la siguiente manera: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí tenemos la respuesta de que todo creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, ese es realmente el pueblo de Dios. Como tal, nosotros somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Esa es nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra convicción. En estos tiempos difíciles de pandemia debemos recordar una y otra vez que somos hijos de Dios, somos del pueblo de Dios. Y Dios siempre a través de la historia ha cuidado y ha guardado a su pueblo. Querido hermano, querida hermana, no sé cuál sea su situación, pero la garantía, la certeza está en la fe que, como nuestro padre de la fe, Abraham, debe ser similar, ¿no? Debe ser también imitado. Le animo a que ponga en práctica su fe, que siga creciendo día a día. Muchísimas gracias en esta oportunidad, que Dios les siga bendiciendo. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Realmente es una gran bendición poder llegar hasta sus hogares y que Dios vaya obrando en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a estar llevando lo que es las manos derramadoras de sangre inocente. Como les había dicho la anterior, estamos llevando esta serie de estudios, de mensajes del libro de Proverbios, capítulo 6. Les voy a pedir que abran en sus Biblias el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Mientras vayan abriendo, vamos a orar. Oh Padre Celestial, grande eres tú, Señor misericordioso, lleno de amor. Gracias, Padre, porque tú permites que podamos estar llegando hasta los hogares de mis hermanos y que tú, Padre Celestial, puedes estar hablando, Señor, por mediante de mi persona, y que, Padre amado, tu mensaje, Señor, pueda llegar hasta nuestros corazones y podamos entender lo que realmente, Señor, tú abominas y aborreces. Padre amado, te pido, Señor, de que tú puedas, Señor, guiarnos cada día, aún en este tiempo tan difícil, tan duro, Señor. Ayúdanos a entender más de tu palabra. Padre amado, gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 6. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y el día de hoy vamos a estar llevando lo que es las manos derramadoras de sangre inocente. La anterior habíamos estado viendo
lo que es la lengua mentirosa y cómo Dios aborrece cuando una persona habla mentiras, cuando una persona puede meter en problemas por causa de lo que es de la lengua, por no saber controlarlo. Y el día de hoy, nuevamente les digo, vamos a ver las manos derramadoras de sangre inocente. No sé si alguien ha tenido o ha visto quizás o ha tenido la experiencia de tener algún familiar asesinado. Es algo terrible, ¿verdad? Debe ser muy doloroso para aquellas familias que presenciaron esto y que vieron aquella situación. Y la Biblia dice en Proverbios capítulo 1, versículo 11, dice: si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Y quiero decirte, y es una gran verdad, que hay personas que se deleitan en matar, que disfrutan de poder quitar la vida, incluso muchos lo hacen por diversión o por alguna emoción. Y algunas estadísticas de los homicidios y de los asesinatos son los siguientes. La OMS mandó lo que es esos resultados y dio detalles de datos escalofriantes cada año, y son los siguientes. En las guerras hay como 310,000 que mueren cada año. Mueren asesinados como 520,000 personas. Eso significa que 1,400 personas por día, y cada hora 60 personas son asesinadas aquí en la tierra. Y otra de las cosas también es que las personas que se suicidan cada año, estadísticamente dice que son 815,000 personas. El problema mayor en el mundo hoy en día no es tanto las guerras, ni tampoco los asaltos, ni los asesinatos. Hoy en día la vida se ha vuelto tan barato que tenemos quizás el doble, casi el triple de personas que se suicidan cada año. Quizás muchos se preguntan, parece que la vida no significaría nada, ¿verdad? Y otro de los datos estadísticos también que muestra es de que 320,000 mujeres abortan. Y es una cantidad sumamente preocupante. Vemos de que hoy en día ya no se valora lo que es a la vida, ¿no? Y hay muchos que quitan lo que es la vida a gente inocente. Dios aborrece a aquel que mata al inocente, y Satanás fue uno de los primeros que utilizó lo que es a Caín para que éste pueda matar a su hermano y se convirtiera el primer homicida. Y la palabra homicida quiere decir que el significado de esto es el acto de matar a otra persona sin premeditación o alevosía o ventaja. Cuando una persona mata a otra sin planearlo, ya sea en defensa propia o por prevenir un delito. Y también hay muchos que lo catalogan y dicen que hay homicidio por accidente. Y el significado es que es ese homicidio sin premeditación. Si abrimos nuestras Biblias en Números 35, capítulo 35, versículo 22 al 23, dice de la siguiente manera: mas si casualmente lo empujó, dice, sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Vemos que aquí estaba sucediendo un homicidio, pero por accidente, ¿no? Que no era premeditado, que ni siquiera no lo había planificado. La Biblia aclara muy bien esto y dice que esa persona no tuvo intención de matarlo. Ya, vemos que fue un accidente, ya sea en el trabajo o en algún lugar. Pero también hay lo que es el asesinato. Algunos que lo han puesto como un homicidio, el asesinato. Ya. Y es el de matar premeditadamente con intención de quitarle la vida y con intención de hacerle daño. Y en el mismo pasaje, en el mismo libro de Números 35, el capítulo 35, el versículo 20 al 21 dice: y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere,
o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicidio. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que aquel que ha planificado, que ya sea por alguna enemistad o por alguna otra razón, lo ha matado a esa persona. Entonces esa persona también debe de morir. O ya sea por los familiares o por algún, ¿no?, que se va a vengar de la muerte de aquella persona. Entonces vemos la diferencia entre lo que es el homicidio y el asesinato. El homicidio es cuando pasa algo, pero no es premeditado. Esa persona muere, pero esa persona no lo ha planificado, pero ya sea por algún accidente o por alguna otra situación ha muerto. Pero el asesinato es cuando ha sido ya planificado, ha sido ya planeado y esa persona lo ha ejecutado. Y Dios castiga también a esto. Y dice, esa persona debe de morir. Ya. Y lo que quiero llevarte es al primer punto que vamos a estar hablando esta noche, el de derramar sangre inocente. Porque eso es lo que nos dice lo que es el libro de Proverbios. Y lo que Dios aborrece es las manos derramadoras de sangre inocente. La palabra inocente se aplica a aquella persona que no tiene culpa. Pero esa palabra no se refiere lo que es al pecado. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, esa palabra inocente no se trata al hecho ya de lo que es aquella persona que no tiene pecado, sino que se trata aquella persona ya que no recibe la condenación ante la sociedad. Entonces, a esa persona se refiere inocente. Y vemos lo que es la historia de Saúl, ¿no? Seguramente muchos lo conocemos y está en 1 Samuel capítulo 19, versículo 5. ¿Qué es lo que pasaba? Saúl quería matar a David a como dé lugar. ¿Por qué? Porque este iba a ser el que iba a ser el sucesor, lo que es en el trono. Entonces, el rey Saúl quería matarlo. Pero David tenía un defensor y este era su hijo Jonatán. Y Jonatán le dice una gran verdad a Saúl en el versículo 5 y le dice, pues él tomó su vida en su mano y tomó al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Ahí está diciendo, ¿por qué vas a tomar la vida de este joven inocente, que no tiene ninguna causa para morir? Entonces, ¿a qué es lo que se refiere cuando dice derramar sangre inocente? Es cuando alguien mata sin causa, sin motivo, sin ninguna razón, ya sea por alguna diversión o por algo. Es eso a lo que se refiere cuando dice aquel que derrama sangre inocente. También quiero mostrarles lo que no es derramar sangre inocente. Muchos, quizás ustedes han visto, algunos activistas, defensores de los animales, y van diciendo que el hombre es asesino. ¿Por qué? Porque el hombre va matando lo que es a los animales para poder saciar lo que es el hábito alimenticio que tenemos, el de comer lo que es la carne. Y muchos han dicho de que el hombre es un gran asesino. ¿Por qué? Porque está comiendo las hamburguesas, esas ricas hamburguesas que nos gustan. Y ese rico asado ahí que todos lo hemos compartido en algún momento con la familia. Y la pregunta es, ¿eso te hace un asesino de algún ser inocente? No, no te hace un asesino. ¿Por qué? ¿Por qué no te hace un asesino? Porque Dios mismo dio una orden. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda alimentarse de todo lo que Dios nos da. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 9, el versículo 3, dice lo siguiente. Abran sus Biblias. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os los he dado todo. Y eso sucedió después del diluvio, cuando Dios prometió a Noé de que nunca más iba a hacer caer lo que es el diluvio. Y aquí es donde le dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Y cuando está hablando de mantenimiento, está diciendo para su alimentación.
así como las legumbres y las plantas. Nos dice que el hombre se va a enseñorear de todo, ya sea de los animales y también para su alimentación. El Señor fue tan sabio que no solamente dijo que podamos alimentarnos de los animales, sino también nos dio las legumbres, las plantas y todo. Hermanos, ¿qué pasaría si es que alguien se alimenta con pura carne nada más? Y la carne tiene proteínas, es verdad, sí, te da fuerza, sí. Pero el ser humano no solamente se alimenta de la carne, sino también tiene que alimentarse de las legumbres, tiene que alimentarse de las plantas, tiene que alimentarse de las frutas, tiene que tener una dieta variada. Imagínate si uno se alimenta solamente de carne, va a cortar su vida o va a tener problemas a su salud. Inclusive puede ser un autoasesinato, porque él mismo se estuviera matando. Pero eso no quiere decir que estamos derramando sangre inocente de aquella vaca, de aquella ternera. No quiere decir eso. Cuando habla de sangre inocente, está hablando de aquel que toma la vida de otro ser humano sin causa, por distracción o por alguna otra razón. Hay una encuesta que lanzaron, lo que es hace mucho tiempo, en Estados Unidos, y decía lo siguiente, y empezaron a preguntar a toda la gente que estaba ahí, hicieron una encuesta piloto. Y la pregunta decía, si tú estuvieras en un bote, en un barco, y si estuviera hundiéndose, y tú estás con tu mascota, y hay otra persona más ahí, y viene lo que es el helicóptero a rescatar, y el helicóptero dice solamente tú puedes rescatar ya sea a tu mascota o a esa otra persona. ¿Y qué creen? La mayoría que respondió. El 90% de todos los encuestados dijeron, yo salvaría a mi mascota. Y la pregunta es, ¿y por qué no salvarías a esta otra persona? Y ellos dijeron que no lo conozco. Vemos cómo es que dan más valor a los animales que al hombre. Y hoy en día se ve eso. Los animales tienen mucho más valor. Los animales tienen mucho más derecho. Los animales están quizás en otros lugares más por encima del ser humano. En anteriores días nomás, en ese tiempo en el que estamos viviendo, y muchos lo han dicho, un tiempo de escasez, y se está viéndose que muchos quizás estamos siendo afectados por esa situación. Y veía cómo un grupo de mujeres estaba buscando una peluquería para su mascota. Y cómo un grupo de mujeres también buscaba una alimentación específica para sus mascotas. Y la pregunta es, ¿acaso la vida del ser humano vale poco? Yo me preguntaba cómo en este tiempo en el que quizás estamos viviendo una escasez de alimentos, en vez de poder ayudar a otra persona que está ahí pasando hambre, y se están preocupándose más lo que es en poder alimentar a sus mascotas, en poder vestirle y en poder buscar un abrigo, cuando hay a tu lado está una persona que necesita un abrigo, que necesita lo que es un lugar donde puede descansar, pero tú estás invirtiendo más lo que es en tu mascota. ¿Qué decir de aquella gente que tiene mucho dinero? Invierte todo en sus mascotas. Inclusive hasta creo que tiene un penthouse muy aparte de la mascota. La mascota no puede comer lo que come el ser humano, sino que come una comida especial. Llevan a las mejores peluquerías, le ponen lo que es las mejores ropas, tiene un armario lleno de ropas. Y ahí afuera hay tanta pobreza. Niños en el África que están sufriendo y que están padeciendo de hambre, no solamente en este tiempo,
sino mucho más antes. Pero no nos interesa. Más nos interesa el poder satisfacer nuestras mimerías con nuestras mascotas. Vemos, hermanos, cómo es que el mundo o el ser humano da más importancia a los animales que lo que es al ser humano. Y voy a pasar lo que es al segundo punto. La justicia ante el homicidio, ya sea de parte de Dios y de parte del hombre. Y hoy en día vemos de que cómo se castiga lo que es aquella persona que comete, ya sea un homicidio o un asesinato, es por medio de lo que es del sistema legal y es la cárcel, donde las personas están pagando ahí sus delitos por haber cometido lo que es el asesinato o el homicidio. Y en la Biblia también estos eran castigados con pena de muerte. Ejemplo, el violador que cometía toda esa fechoría, no lo dejaban ahí encerrado por 10 o por 15 años. Quizás la Biblia era un poquito más duro en cuanto a esto. Y si abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecha el hombre. Dice, el que derramare, el que asesinara a un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecha el hombre. Si uno mata y le quita ese derecho de poder vivir, y según la Biblia, esa persona debe pagar con su vida. Y como les decía al principio, el primer homicida, el primer asesino fue Caín. Pero ¿cuál fue el precio que tuvo que pagar Caín? Tuvo que irse a otro lugar, lo desterraron. Ese fue el castigo que Dios lo puso. Se fue ahí a otro lugar. Fue desterrado del lugar donde vivía. Y ahora Dios da esta orden: si alguien mata a otro, ese deberá pagar también con su vida. En Éxodo capítulo 21, versículo 14 dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitaré para que muera. Ahí está hablando y está diciendo Dios: si alguno mata con alevosía, esta persona también debe morir. ¿Por qué? Porque el ser humano está creado a imagen de Dios. Y todos. Entonces no debemos de cometer lo que es asesinato. Ahora, yo sé que hay países que sus leyes no son tan severas. Y esos países donde sus leyes no son severas y no dan un castigo ejemplar a aquellos que asesinan, a aquellos que violan, a aquellos que cometen una y otra fechoría. En esos países hay más asesinatos, hay más feminicidios, hay más infanticidios. Es porque no hay algo que les pueda poner un límite. Y el ser humano se opera de esa manera. Si no hay algo que tú puedas poner un límite, el ser humano va a seguir y va a seguir. Y los asesinatos y los homicidios están creciendo mucho más cada vez. Sin ir más lejos, la anterior hacían una encuesta y decían de que el feminicidio había crecido en ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo en que nos estamos cuidando, había crecido mucho más. Y no solamente en nuestro país, Argentina, sino también en otros países. Y quizás tú vas a decir de que nuestro país no es tan violento como los otros países. Es verdad, no es tan violento.
Si podemos comparar con los países de Estados Unidos, con otro país, ya sea de Venezuela o ya sea de Colombia, otro país, quizás nuestro país está por debajo todavía. Pero sí hay lo que es el asesinato. Sí hay lo que es el feminicidio y el infanticidio. Pero ¿qué está trayendo todo esto? Es que muchas veces nos se han llenado tanto la cabeza lo que es el ateísmo, que ni siquiera no tenemos en nuestra mente el de poder reconocer que todos somos obra y creación de Dios. Que no podemos matar porque somos hechuras de Dios. Y es por eso que el hombre libremente puede hacer daño a cualquiera. El ateísmo ha crecido en varios países. Y por causa de esto, hay muchos que deliberadamente matan, asesinan. Algunos datos estadísticos dicen que mueren 1.2 millones de personas. Pero eso no es nada para los demás. Quizás eso puede decir, son como unas cucarachas nada más que tienen que morir. Cuando tú ves alguna cucaracha que está lo que es en tu casa, ¿qué es lo que lo haces? Lo tratas de matar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parece un fastidio ahí en muchas organizaciones mundiales. Hay mucha gente que ve así a los demás, como unas cucarachas, y dicen, tienen que morir. No hace falta que podamos hacer algo. En Levítico capítulo 24, versículo 21 dice, el que hiere algún animal ha de restituirlo. Ven cómo Dios nuevamente va diciendo en ese pasaje que no se refiere cuando uno mata algún animal, no se refiere a eso, sino dice, el que hiere algún animal ha de restituirlo. En el tiempo de los hebreos era así. Cuando alguien mataba a algún animal tenía que restituirlo. Dice lo siguiente, más el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Y nuevamente la sentencia de Dios. Para aquel que mata a algún animal, tiene que restituirlo. Y es ahí también cuando estaba David ahí, cuando Natán va ante David y le cuenta la parábola de aquellas ovejas. Y le va diciendo de que habían dos pastores, uno que tenía una sola corderita y había otro que tenía hartas corderas. Y cuando viene a visitarlo, aquel que tenía hartas corderas, y no toma de sus corderas, sino que va y toma de aquel que tenía una sola corderita. Y lo lleva y lo hace un guisado. Y es ahí David donde aplica esa ley y dice, si ha tomado, tiene que restituirlo, y tiene que restituirlo 4 veces más. Estaba aplicando esta ley del Levítico. Y tenía que ser restituido. Pero aquel que matara a un hombre, tenía que pagar también con su propia vida. Y eso era la ley de Dios. Pagar con tu propia vida. La ley de Dios era eso. Y es por eso que los hebreos tenían tanto temor de poder quitar la vida a alguien. Pero hoy en día no hay ese temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás nuestras leyes son muy flexibles. En 1 Juan capítulo 5, versículo 16 dice lo siguiente. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Pero ahora la pregunta que les hago, ¿cuáles son los pecados de muerte? Y es todo lo que dice en la Biblia. En Éxodo capítulo 21, versículos 12 al 17, no lo voy a dar lectura, pero dice, y ahí enumera algunos pecados de muerte. Y son, el que hiere a su padre y a su madre, dice, ese morirá. El que maldijera a su padre y a su madre, ese morirá. El que robare a una persona, y ese secuestro, ese morirá. Y no solamente eso, sino que va detallando otras cosas más. Y la lista se hace larga. Entonces estos son los pecados de muerte.
Y el cual dice, Juan dice, por lo cual yo no digo que se pida. Hay algunas aldeas, algunos pueblos, y eso se ve en Bolivia, no sé cómo será aquí, pero hay algunos pueblos que tienen su justicia comunitaria. ¿Y qué es lo que hacen con la justicia comunitaria? Cuando alguien hace algo indebido, entonces aplican la justicia comunitaria. Cuando alguien maltrata a sus padres, lo aplica la justicia comunitaria. Inclusive este joven puede morir. Pero nuestra justicia se ha flexibilizado mucho. Hoy en día podemos ver hijos que maltratan a los padres. Podemos ver niños que son secuestrados, mujeres que son secuestrados para cosas ilícitas. Si usted investiga el secuestro de las mujeres, se va a encontrar con muchas cosas feas. Y la pregunta es, ¿y dónde está lo que es las leyes? ¿Dónde está nuestro gobierno que pueda resguardar a la sociedad? No hay leyes severas que puedan castigar. Realmente es una gran pena. Y la delincuencia sigue creciendo. Niños que siguen siendo secuestrados, apartados del amor de sus padres. La Biblia no nos demanda que hagamos justicia. La Biblia nos dice que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. La Biblia dice que confiamos en Dios. Pero también quiero decir de que toda autoridad va a dar cuenta a Dios. Y qué duro va a ser cuando estemos allá y Dios revele todo lo que tú has hecho. Tú no te puedes sublevar. Tú no te puedes levantar en armas y decir, bueno, pues ahora vamos a cambiar todo lo que es y vamos a poner nuevas leyes. No, tú no lo puedes hacer esto. Dios ha puesto lo que es autoridades. Pero hay algo que dice el versículo, dice que tú no puedes pedir por aquellos pecados de muerte. O sea, tú no vas a pedir para aquel violador, para que Dios le cuide. Tú no vas a pedir para aquel secuestrador, para que Dios le cuide. Tú no lo vas a hacer. Y el pasaje dice eso. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Tú puedes pedir por lo que es por aquellas personas que quizás están apartados, incluso por aquella persona que está sumergido en la drogadicción, por aquella persona que está en la borrachera, por aquella persona que se ha apartado. Tú puedes pedir por esas personas. Pero sería algo insólito que yo te pida que tú puedas pedir por aquella persona que es un violador. Por aquella persona que secuestra a los niños y que hace gran maldad. Esos son los pecados de muerte. Y la Biblia dice, tú no puedes pedir por esos. También encontramos una historia acerca de David, que era que hablan sus Biblias en 2 Samuel, capítulo 3, versículo 28. Pero voy a dar un relato de todo esto, qué es lo que pasó. David estaba ahí, estaban siendo perseguidos, y ahí Abner mató lo que es al primo de David, que era Asael. Y este tenía sus dos hermanos, que era Joab y el otro se llamaba Abisai. Y cuando mató lo que es Abner a lo que es al primo de David, Asael, entonces Joab y Abisai lo empezaron a corretear y Abner se escondió. Y después de un tiempo vino lo que es hacer las paces con David, Abner. Y se encontraron y empezaron a platicar y David hizo preparar un gran banquete.
Y cuando Joab vio esto y le dice a David, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Cómo es posible que tú lo hayas traído a Abner y no hayas hecho nada? Abner mató a mi hermano Asael. Y más al contrario, y tú haces un gran banquete. ¿Qué es lo que te pasa, David? Y David le empieza a explicar a Joab y le dice de que aquella muerte fue en guerra y no puede tomar venganza. Y Joab, en su dolor y en su desesperación, lo que hace es hacer llamar a Abner y lo saca de lo que es, de la puerta de lo que es de Hebrón, y lo mata. Y toma venganza por su hermano Asael. Y es ahí después cuando David se entera de que Abner murió. Si leemos en 2 Samuel, capítulo 3, versículo 28 dice, cuando David supo después de esto, dijo, inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. David decía, soy inocente. Y luego le dice a Salomón, ya cuando ya estaba entregándole el reino a Salomón, le dice que se encargue de Joab, porque derramó sangre inocente. Muchos me preguntan, ¿qué es lo que puedo hacer si es que nuestro país entra en guerra? ¿Un cristiano debe ir o no debe ir? Bueno, la respuesta es, si puedes evitar ir a la guerra, pues evítalo. Pero si más de eso, si las leyes dicen que tenemos que ir, pues debemos de hacerlo. Pero ahí es donde cuando uno mata, es que no está derramando sangre inocente. ¿Por qué? Porque esto es en guerra. Pero tampoco no te voy a decir de que tú vayas a la guerra y que tengas esos pensamientos de poder matar y quitar la vida, no. Es como cuando tú estás con tu familia. Y hay muchos que quizás viven en barrios peligrosos. Y si viene alguien y quiere hacer daño a tu familia, tú vas a defenderlo. Y en ese defender, tú puedes hacerle daño a esa otra persona. Pero tú has defendido a tu familia. Y tú no estás condenado por Dios. Entonces, eso no es derramar sangre inocente. ¿Por qué? Porque tú te has defendido y has defendido a tu familia. Ahora no estoy diciendo que con eso de que tú el día de hoy vayas y que te compres una pistola y que tú digas, el pastor ha dicho de que podamos defender. No, tú puedes defender de diferente manera a tu familia. Inclusive puedes tomar los recaudos necesarios para que tu familia esté segura. Pero cuando tú ya en tu mente, tú ya estás pensando, ya dices, ahora sí, si es que viene alguien y quiere hacer daño a mi familia, ya tengo una pistola, ya está todo listo. Y todas las noches estás esperando a alguien para que éste pueda entrar y tú puedas darle directamente en la cabeza o en algún lado. Eso ya es algo premeditado y eso es asesinato. Y las leyes también te van a juzgar por eso. Entonces ten mucho cuidado. David le decía a Salomón, haz con Abner lo que tengas que hacer porque él ha derramado sangre inocente. Quizás Abner no tenía nada que ver, no tenía por qué morir. ¿Por qué? Porque era en una guerra. Pero Joab no entendió esto y Joab lo mató a Abner. Ya el último paso, y con esto ya terminamos, es que Dios va a proteger siempre al inocente. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 3 al 7 dice lo siguiente. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención
y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el yedo del cabo y diere contra su prójimo y éste muriera. Aquel huirá a una de esas ciudades y vivirá, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Quizás muchos no lo han entendido. Está poniendo un ejemplo y está diciendo, miren, vean, es como si 2 personas estuvieran trabajando en el bosque y estuvieran cortando lo que es la leña. Y de repente que lo que es el hacha empieza a salir y directamente lo clava a esa otra persona y esta persona recibe lo que es el hacha y muere ahí al instante. Nadie no ha visto que es accidente. ¿Y cómo van a reaccionar los familiares de esa otra persona que está muerto ahí? Seguramente van a querer buscarlo para poder hacer justicia contra esa persona. Y es por eso que Dios le dice, aparta 3 ciudades. Para que si ocurre esto, esa persona que es inocente, que no lo ha hecho con esa intención, que no es un asesino, para que esta persona pueda ir hacia esa ciudad y pueda quedarse ahí y mientras tanto puedan ir viendo qué es lo que pasó. Miren cómo Dios tiene cuidado de los inocentes. No solamente Dios cuida a aquellos que de alguna manera han sido víctimas de aquellas personas malas, sino que también Dios cuida a aquellos que quizás por algún accidente cometen algo. Dios dice que vaya esa persona hacia aquel lugar y esa persona va a estar ahí resguardado mientras todo se vaya investigándose. Dios ya puso esa ley mucho más antes. Y se aplicaba de esa manera en el pueblo de Israel. Tenía lo que eran 3 ciudades apartados ahí, para que cualquiera que cometa todo esto pueda irse directamente ahí. Ahora, si es que se comprobaba lo contrario, y si es que esta persona era acusado de haber planificado la muerte de este otro, entonces el pueblo que hacía era traerlo y que éste pueda pagar con su propia vida. Pero si no era planificado, si no era intencional, Dios cuidaba. Y Dios protegía. Aún en este mundo tan difícil, Dios te cuida. Y Dios se va a cuidar de aquella gente que derrama sangre, de aquella gente que se deleita en hacer daño. En 2 Reyes, capítulo 21, 16, encontramos otra historia, y es la historia de Manasés, que en este fue uno de los peores reyes, y que no solamente fue uno de los peores reyes, sino que también fue el que inició los sacrificios y sacrificó a sus hijos. Dice que los hizo pasar por fuego. Hizo muchas cosas, hizo sortilegios, hizo brujerías y todo. Y dice en capítulo 21, versículo 16, dice de 2 Reyes, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. ¿Cuál era esa sangre inocente? Era de aquellos niños, era de aquellos infantes, de aquellos bebés. Había un Dios que tenía las manos extendidas y que ellos adoraban. Y ahí ponían a los bebés, a los niños ahí. Y ardía rojo vivo lo que eran los brazos de esto. Y esta estatua era de bronce. Y ahí lo colocaban a los niños. Y no solamente eso, sino que hacían muchos sacrificios. Y dice que
había mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Además, dice, de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este fue el peor, quizás el peor de los dioses, peor de los reyes, que fue del linaje de David. Hizo derramar mucha sangre inocente. Muchos niños murieron ahí. Y hoy en día también es una pena de que en nuestro país se siga promoviendo lo que es el aborto. Ni aún en ese tiempo de cuarentena, ni aún en ese tiempo en el que está amenazando esta enfermedad, no podemos rendir nuestras vidas a Dios y poder pedirle perdón. Más al contrario, siguen las manifestaciones y siguen habiendo lo que es las voces diciendo que haga lo que es el aborto. ¿Quieres saber los datos del aborto? 3.287 abortan al año y 137 por hora y 2 por minuto. La cifra es mucho. Mujeres que no les importa lo que es el ser que está dentro de su vientre. Y ahí es donde los gobiernos van impulsando a todos estos movimientos, y es porque hay una gran ganancia millonaria con empresas de cosméticos. Y ellos les ponen en la cabeza y les dicen que es tu vida, tú decides. Y les van diciendo que no es una vida la que está en sus vientres, sino son pulsos embrionarios nada más, o son un coágulo de sangre. Y tú puedes abortarlo. Y muchas mujeres optan por esto. Qué contradictorio, ¿verdad? En vez de que las mujeres puedan luchar más bien porque no se apruebe esta ley, porque es dentro de la mujer donde se va formándose esta vida. Son las mujeres las que están en las calles pidiendo el aborto. En vez de que la mujer esté promocionando quizás más, que haya más vida y que no haya violencia ni nada, son las mujeres, no todas, son algunas mujeres las que van diciendo que se legalice el aborto. Y eso le conviene al Estado, eso le conviene al gobierno. Porque si se aprueba esto, va a haber una gran, pero gran ganancia. Y es por eso que quieren aprobar a toda costa. Pero aún así quiero decirte que Dios va a proteger al inocente. Dios no va a permitir que se derrame sangre inocente. Hermanos, hemos podido ver cómo Dios va haciendo justicia contra aquellos que derraman sangre inocente. Pero quizás tú vas a decir, pero yo veo a gente que hace tanta maldad y hasta ahora no ha pagado nada y sigue más bien haciendo asesinatos en otro y en otro lugar. Y la justicia no hace nada. Eso es una justicia terrenal. Pero la justicia de Dios ya va a llegar. Y cuando llegue, va a ser recta. Y todos aquellos, dice, homicidas, van a tener su parte en el lago de fuego. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios misericordioso. Pero también Dios va a hacer justicia. Hermanos, oremos por aquellas vidas que están siendo afectadas por esas personas que se deleitan de poder cometer asesinatos. Oremos por aquellos
niños, por aquellos bebés que son abortados. Oremos por aquellos niños que son apartados de sus familias, ya sea para tráficos de órganos. Oremos por todo eso. Oh Padre Celestial, grande eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras en tu palabra de que tú siempre vas a cuidar y proteger, Señor, a los inocentes. De que tú también vas a hacer justicia contra aquellas personas que se deleitan por hacer daño, por cometer asesinatos. Padre amado, te pido, Señor, que tú puedas obrar en la vida de cada uno de mis hermanos. Cuídalos, Señor. Protege, Padre, a todos, a los bebés, a los niños, a los hermanos mayores, a las hermanas, a las señoritas, a las niñas. Tú, Señor, protégelos de todas estas malas personas. Y Padre Celestial, tú, Señor, puedas poner un alto a toda esta violencia. Y que realmente, Señor, haya leyes severas que puedan castigar todos estos crímenes, Señor. Gente inocente que está pagando, Señor, por aquella gente que se deleita en hacer daño. Lo toman como un deporte, como un pasatiempo, el poder matar a alguien. Padre, tú, Señor, puedes obrar, Dios mío, en el corazón de cada uno, Señor. Padre Celestial, te pido por nuestro país. Y tú puedas, Señor, darle sabiduría a los gobernantes, para que así, Señor, ellos puedan recapacitar en la ley del aborto que están queriendo aprobar. Cuántos daños, Señor, cuánta sangre inocente va a ser derramada ahí. Y tú, Señor, no vas a ver con buenos ojos. Que puedan entender ellos, Señor, todo esto. Gracias, Dios mío, por todo este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Y al próximo vamos a seguir lo que es avanzando esta serie de estudios que 7 cosas abomina Dios. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.